Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Esto es Plano Paranormal. Ángeles, demonios, cuentos de espantos y aparecidos, mitos, leyendas, historias de terror. Buenas noches, queridos amigos de Plano Paranormal. Estamos una vez más aquí con ustedes en este programa que a ustedes les encanta escuchar y que a nosotros nos encanta hacer. Plano Paranormal. Recuerden también que tenemos nuestro canal en YouTube llamado Plano Paranormal Oficial, para que también vean los videos que estamos subiendo, para que miren todo nuestro contenido. Bueno, trataremos de cada semana estar subiendo la repetición de nuestros programas y les informamos también, bueno, que vamos muy adelante con nuestro programa en minuto 30, llamado Infinito Paranormal, también un programa hecho con mucho cariño para todos ustedes. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos mis queridísimos paranormales. Bienvenidos nuevamente una noche más a este programa, una edición especial que tenemos el día de hoy para tratar un tema muy particular que es la Semana Santa. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de esta semana que es tan importante para personas de la religión cristiana y de la religión católica, conocida también como la Semana Mayor o como la Semana de todas las semanas. Sí, es una semana que muchas personas se dedican a hacer sus retiros espirituales, a tomarla como una semana de descanso, no como descanso, aunque hay muchas personas que también aprovechan para descansar, claro está, pero más como un descanso de su rutina, un descanso de retiro de su vida cotidiana, para acercarse un poco más a la vida religiosa. Bueno, hay países que tienen una tradición más que todo católica, donde se celebra con mucho fervor esta semana y hablamos de lo que es la Semana Santa o las celebraciones en México, en España, también en las Filipinas, que para quienes no saben, pues fue una colonia española que le fue arrebatada a Japón y que fue llamada Filipina en honor a los reyes, a los Felipes de la Casa de los Austrias, que fueron quienes gobernaron por mucho tiempo en España, y en especial a uno que se le llamaba el Rey Planeta, porque se decía que el sol nunca se ponía en su imperio, o que en algún momento del día el sol estaba tocando uno de sus territorios. Entonces en Filipinas hay una tradición católica muy fuerte y hay unas personas que son conocidos como los flagelantes, que básicamente pues lo que hacen es el Vía Crucis, azotándose para expiar sus pecados, y al final pues son crucificados de verdad, o ellos mismos se hacen crucificar, es decir, son atravesados por clavos, tanto en sus muñecas como en sus pies, y bueno, son pegados a una cruz durante bastante tiempo. Hay algunos que incluso han llegado a morir realizando este tipo de prácticas. Claro que sí, de hecho tengo conocimiento de algunas ciudades en el mundo donde se practica esto que está diciendo mi estimado y queridísimo amigo Roy, y de hecho he tenido la oportunidad de asistir a algunas en donde es la procesión en vivo y en directo, es decir, las personas son las que hacen toda la escenografía, básicamente es como actuar, es como una escena de teatro, pero muy real. De hecho se cuelgan y todo, de hecho hay personas que caminan descalzo para hacer como un tipo de purga y la verdad es bastante llamativo. Yo lo he vivido presencialmente y es muy bonito. Bueno, hay lugares que hay que visitar y cosas que hay que ver. Dicen que antes de morir, de las cosas que hay que ver es una celebración de Semana Santa en España.
Y hay lugares como Valladolid o como por ejemplo Málaga, donde se hace una celebración que desborda todos los niveles de lo que conocemos en nuestra tradición católica. También en Sevilla, por ejemplo, donde son acompañadas por estas bandas de marchas. Hay unas muy conocidas como Rosario de Cádiz, también como las Tres Caídas de Triana, que se la recomiendo. Hay otra también llamada Presentación al Pueblo. Para quienes quieran buscarla y escucharlos, pues es bastante bueno. La verdad yo conocimiento de los nombres de las bandas no tengo, pero sí, pues como para la mayoría saben, viví bastante tiempo en España, pude presenciarlo. La verdad, la forma de vestir, su vestimenta es supremamente bonita, es un espectáculo, o sea, utilizan unos gorros en punta gigantes, son muy organizados, eh, todas las procesiones son muy preparadas, es algo supremamente bonito, les recomiendo si pueden búsquenlo en YouTube, que de hecho sé que hay muchos videos sobre esto y podrán disfrutar de algo realmente bonito y llamativo. Claro, hay algo bastante importante y es algo que se llama la levantá, que es cuando se toma el monumento de Jesús cargando la cruz, pero él va puesto sobre una base de madera bastante grande y son muchas personas quienes deben levantarlo y bueno, hay unas que incluso ponen en peligro su salud porque es algo que pesa muchísimo y el recorrido es bastante largo, pues a veces las calles están muy congestionadas, entonces digamos que es alguien que lo hace por fervor y que lo hace por bastante gusto. Tenemos también en Colombia la celebración en muchas ciudades, una de las más famosas es en Popayán, que se dice que es donde está la tradición católica más grande y bueno, son tradiciones que con el tiempo se han ido perdiendo, que ya no hay tanto fervor, a veces ya no están las tradicionales bandas haciendo la marcha y bueno, en este año que también hay nuestra restricción por pandemia, que ya no se puede llevar a cabo estas celebraciones, pero nosotros vamos a estarles hablando de lo que es la Semana Santa y de la celebración. Y vamos a hablarles también de lo que son las creencias, los mitos, las verdades y las mentiras con respecto a los rituales y al poder de la Semana Santa. Claro que sí, mi estimado Roy. Eh, para terminar lo que estabas diciendo, es verdad que hay en partes donde ya no se ve tanto esta celebración, sobre todo en las grandes urbes y grandes ciudades, pero creo que aún en los pueblos pequeños se sigue haciendo. Por ejemplo, acá cerca del área metropolitana tenemos lo que es Girardota, Copacabana, Barbosa, que sé que lo hacen y hacen unos desfiles muy bonitos, la verdad, tienen cada uno su banda, es algo muy llamativo que las personas, pues ya sabemos, por este año no podemos salir y mucho más que tenemos un toque de queda, pero los invito a que otros años posteriores puedan hacerlo, para que disfruten y vean algo realmente llamativo. Kevin, ¿qué conocimiento tienes sobre la Semana Santa o qué sabes de la Semana Santa? Mi estimado Roy, la Semana Santa, como sabemos, es algo que se promueve principalmente por el cristianismo, por el catolicismo. Es algo que se dedica a un retiro de cuerpo y alma, a acercarse más a la vida espiritual, a tomar un camino un poco más en el que se debe ser, en el deber ser, como digo yo. Bueno, Mi estimado Roy, ¿usted qué concepto tiene de la Semana Santa? bueno, la Semana Santa es más una tradición que realmente, pues, una conmemoración exacta sobre una semana o algo que ocurre en una fecha, porque a ciencia cierta nadie sabe en qué fecha murió Jesús. ¿Por qué pasa esto? Eh, para aquellos que de pronto no han leído mucho sobre el tema o no lo conocen bien, pues a nosotros nos gusta mucho que aprendan y tratamos de explicarlo de la forma más simple y ser muy didácticos al hacerlo. Sucede que, bueno, ustedes han visto que cuando hablan de fechas hablamos después de Cristo y antes de Cristo.
pero realmente no se sabe con exactitud en qué fecha nació él o en qué año nació él. Se hace un cálculo de 33 años, que es aproximadamente la edad que murió, y pues basado en esto se habla que él murió supuestamente en el año 33. De hecho, por esto a muchas personas cuando cumplen 33 años se dice que cumplió la edad de Cristo. Exactamente. En mi caso personal, por ejemplo, cuando tuve este episodio de salud, cuando estuve a punto de morir, pues exactamente tenía 33 años. Hay personas que le dan mucha fuerza a esto y hay otros que de pronto no le dan tanta importancia. Pueden ser casualidades, pero pueden ser causalidades también. Volviendo al tema, regresando a lo que estábamos hablando, pues exactamente no se sabe ni en qué año murió ni en qué año falleció. Luego de convertir el cristianismo en la religión oficial en Roma, cuando ya comenzamos a hablar de los sacerdocios, cuando empezamos a hablar de los obispos, a hablar de los papas, cosas pues que no existían cuando surgieron los primeros cristianos, pues básicamente comenzaron a hacer un cálculo aproximado basándose en hechos históricos, en cosas que habían sucedido. Entonces hay quienes dicen, por ejemplo, que Jesús no nació en Navidad, sino que en Navidad, no, perdón, a lo que se le llamó Natividad, que fue en el mes de diciembre, sino que realmente nació en el mes de abril. Se cree también que hay un cálculo errado y que Jesús no nació hace 2021 años, como nosotros creemos, sino que realmente hay un error de entre 25 y 75 años en esa fecha. Primero porque había varios tipos de calendarios. Estaba el calendario juliano, por ejemplo, que cambió el calendario que había en esa época para que el año pues no comenzara con la constelación de Aries, sino que comenzara el primer día de enero, que era cuando se hacía el homenaje al dios Jano, y era el día en el que se posesionaban los cónsules en Roma, que realmente era en el invierno. Entonces comenzaron a trocarse muchas fechas. Por ende, pues tampoco se sabe en qué época del año fue la muerte de Jesús, sino que simplemente comenzó a hacerse algunos cálculos y asociarlos con hechos históricos relevantes. Mi estimado Roy, es que realmente, pues yo pienso que es realmente complicado con exactitud, a pesar de la tecnología que tenemos en este momento y todos los medios que poseemos. Yo creo que es muy difícil dar con exactitud y precisión en qué fecha fue realmente el nacimiento de Cristo y por ende su muerte. Es muy difícil, diría yo. Claro que sí. En el año 325, cuando reinaba el emperador Constantino I, o conocido como Constantino el Grande, que fue quien volvió el cristianismo la religión oficial en Roma, convocó a todos los obispos para que se pusieran de acuerdo en fijar una fecha para celebrar esta semana. Empezamos celebrando el día domingo, que es el día domingo de Ramos, donde se celebra la llegada triunfante de Jesús. Es correcto. Y luego hablamos de los 3 días más importantes, que son el jueves, el viernes y el domingo santo, que es la resurrección. Hablamos el día de la última cena, hablamos el día de la crucifixión y hablamos de la resurrección, que es algo a lo que se le denomina el triudo, que son los 3 días más importantes. Entonces, a partir de esto, pues se hace un cálculo. Se dice que no debe coincidir con la Pascua de los judíos, primero, pues para que no haya una confusión entre las religiones o para no generar una confusión en la fe, y también porque la Pascua judía se celebra el día que llega, el día que cae. Puede ser un martes, puede ser un domingo. En su calendario ellos dicen comienza en esta fecha y es en esa, mientras que en la religión católica y en el cristianismo pues se organiza para que comience un día domingo y termine un día domingo. Es correcto. Roy, tocabas un tema muy interesante que es los 3 días. Sabemos el valor del número 3, la importancia que tiene en la religión. Bueno, en la numerología, por ejemplo, se le da mucha fuerza a algunas cosas. Recuerdo que antes de la llegada a América, por ejemplo,
pues la iglesia decía que existían 3 continentes porque eran 3 continentes los que había tenido entregarnos Dios. También se decía que era la Santísima Trinidad ahí representada, que eran 3 reyes magos, y siempre se le buscaba explicación a algo, pero siempre que nosotros vamos a hablar de coincidencias las vamos a encontrar con esos números o con otros. Es correcto. Mi estimado Roy, quería tocarte un tema, vos los sabes y los conoces, que son los libros de los caballos de Troya. Claro que sí. Claro que me parece que son que iba a decir 3 libros, qué error tan grande. La cantidad de libros que tiene, porque ya no sé ni cuántos son, creo que son 9 o 10 si no estoy mal. Creo que son más. Sí, bueno, no estoy enterado, no me los he terminado de leer todos, pero creo que en estos libros podemos encontrar gran parte de la historia de la Semana Santa. No, con esto no quiero decir que sea verdad ni mentira, no quiero entrar en ese dilema, pero dan unos datos muy, muy, muy curiosos y que se pueden sacar muchas cosas de ellos. ¿O claro qué que opinas? sí. Bueno, para quienes no saben, los libros del caballo de Troya pues no hacen referencia a la guerra de Troya que sucedió entre los troyanos y los aqueos, o también conocidos como griegos de origen aqueo, sino que se refiere a los libros de J.J. Benítez, donde habla que militares de los Estados Unidos en los años 70 viajaron en el tiempo y llegaron pues precisamente a conocer a Jesús, y lo conocieron como hombre, estuvieron con él en sus vivencias y estuvieron en el momento en el que él murió, y se dice que con la tecnología que llegaron a ese tiempo pasado, pues que ellos medían su ritmo cardíaco, podían sentir el dolor que él sentía, los niveles que experimentaba, y se dice que estos libros pues en parte están basados en otro libro conocido como Urantia, que es un libro que se lo recomiendo bastante. Son libros de una literatura compleja, pues hay que prestar mucha atención a la hora de leerlos, es fácil distraerse, entonces toca a veces regresarse un poco porque es demasiado conocimiento y son textos demasiado largos. Claro que sí, pero se los recomiendo completamente, son unos libros muy interesantes donde podemos aprender mucho y tienen muchas cosas interesantes, así sea solo por curiosidad las personas que lo quieran hacer, totalmente recomendados. Mi queridísimo estimado Roy, ¿de dónde proviene la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa básicamente proviene, pues, como les hablaba, de la antigua Roma, que era quien reinaba en casi todo el mundo conocido, y pues entre ellos estaban todos los lugares en los que fueron diseminados los judíos, incluyendo pues la misma Palestina, que era el lugar de donde provenían los judíos, y que pues había cristianos por todas las provincias romanas, porque muchos de ellos pues llevaron la palabra, fueron a difundir los mensajes, eran los llamados apóstoles, que no solo son mencionados en el cristianismo, sino también en el islam, que se hace una diferenciación entre profetas y apóstoles, y pues esta religión se esparció por todo lo que era Roma, no solo la capital con su nombre, sino pues todas las provincias que llegaban incluso a lo que era Britania, lo que ahora es el Reino Unido. Sucede pues que en un principio los cristianos fueron perseguidos y eran asesinados por su religión, porque ellos decían que ellos obedecían a un rey, pero que ese rey no era de este mundo, y al no ser de este mundo pues resultaba ser una amenaza para los emperadores. Resulta que en el año 306 Constantino pues se convierte en el emperador de Roma y venció a Magencio el usurpador. Sí. Sucede que esto tiene una particularidad: Constantino no era cristiano, pero Helena, su madre, sí, que luego fue conocida como Santa Helena. Sí. La primer santa en el catolicismo. Y cuando él se iba a enfrentar a Magencio sobre el río Po, pues él tuvo un sueño, soñó con la cruz, y en el sueño le decían: utiliza este signo y vencerás. Esto es algo que encontramos mucho por ahí en amuletos y en medallas de protección, donde dice: utiliza este símbolo o con este símbolo vencerás.
pues él al despertar ordenó a todos sus soldados que marcaran sus escudos con la cruz, y al momento del enfrentamiento, pues recordemos que muchos cristianos estaban en silencio porque los asesinaban si revelaban su verdadera fe. Muchos de los que estaban en el ejército o en el bando contrario eran cristianos, y al ver que este ejército pues llevaba el símbolo de la cruz, ellos se pasaron de bando. Constantino ganó esa batalla y se convirtió en el emperador de Roma. De esta manera oficializó la religión, pero pasó algo, y es que Helena, pues que era su madre y que era cristiana, se puso en la tarea de recuperar las reliquias, de viajar a Tierra Santa, de construir una iglesia sobre el lugar donde fue la crucifixión y muerte de Jesús, que es un templo muy visitado para aquellos que van a Tierra Santa, y que por eso pues ha habido 3 grandes guerras tratando de reconquistar Jerusalén, porque no han sido solo las cruzadas. Se dice que Jerusalén es una ciudad santa para los judíos, santa para los cristianos y también santa para los musulmanes, y por eso pues en la Baja Edad Media hubo tantas guerras hasta la mediada Edad Media. Claro que sí, mi estimado Roy, muy interesante esto. Muy bueno como que compartas con nosotros y todos mis queridísimos oyentes este tipo de información, porque la verdad muchas veces desconocemos este tipo de información que proviene de la historia, y pues tenemos la suerte de que vos conoces de esto bastante y nos lo puedes compartir. Son datos excelentes y muy interesantes. Espero que a todas las personas que nos están escuchando estén aprendiendo bastante, que es lo que se intenta en este programa, y que podamos compartir todas estas experiencias y todo este aprendizaje. Claro que sí. Bueno, posterior a esto entonces, Constantino y Santa Elena se ponen en la tarea pues de darle un orden a las cosas, porque en ese tiempo no hablábamos entonces realmente de que era el año 325, simplemente era un año y ya. Y hubo un monje que pues se puso en la tarea también de hacer el cálculo de cuántos años habían pasado y de organizar el calendario. Entonces sí, comenzó a llamar a los días por unas figuras o unas deidades que hacían parte del culto romano, y de hecho pues el último día lo llamó domingo en honor a sí mismo, y ya comenzó a hablarse de fechas, pero entonces no se ponían de acuerdo en qué época del año había sido el nacimiento de Jesús y tampoco en qué época del año había sido el fallecimiento, y ahí fue cuando se hizo este concilio, que también se le conoció como el concilio de Inicio, y allí pues se pusieron de acuerdo y dijeron va a ser en esta fecha, pusieron unas reglas que en un rato se las voy a mencionar, y a partir de ahí pues comenzó a celebrarse la Semana Santa en una semana ya específica, y bueno, con todos los protocolos que esto conlleva, porque recordemos que Roma pues era una nación de bastantes adoraciones, de cultos, de templos, y que esto se pasó a lo que venía siendo el cristianismo. De hecho, recordemos que antes de esto Roma tenía como creencia no un solo dios, era básicamente los dioses que se les ocurría, y tenían un montón. De hecho tenían un culto a lo que ellos llamaban el Dios desconocido, y decían, por si existe un Dios que no conocemos y no lo adoramos, pues aquí a través de este culto lo hacemos. Y ellos eran muy respetuosos en esa parte. Cuando llegaban a sus lugares de invasión, a lo que convertían en las provincias romanas, pues ellos asimilaban mucho a la población y le dejaban mantener su religión, y también respetaban a sus dioses. Con el cristianismo no pasó esto, pero era por la amenaza que Jesús representó al momento de difundir su mensaje, porque decía que había un rey más poderoso que los emperadores, y eso pues a ellos no les gustó, pero básicamente al final Roma terminó cediendo al cristianismo, tanto que se puede decir que ayudó a la propagación del cristianismo por el resto del mundo. Cuando vino la división de Roma, que se dividió en sus 2 capitales, que era Constantinopla y la misma Roma, después la caída de una, la caída de otra, y surgió algo que se conoció como el Sacro Imperio Romano Germánico, que
al final los alemanes, que fueron los grandes enemigos de Roma, pues terminaron siendo los últimos emperadores y continuaron siendo pues los guardianes de la religión. De ahí que el título Kaiser, que es el Sí. título que ostentaban los reyes en Alemania, pues básicamente significa César en español, que era el mismo título que tenían los emperadores romanos, y fueron los guardianes de la religión. Cuando fueron las cruzadas, pues surgieron entre los germánicos grandes personajes como por ejemplo Federico Barbarroja, Sí. y de esta forma pues llegó otra nación que se convirtió en la más católica del mundo y básicamente ha sido España. Nosotros venimos de la tradición cristiana, romana y española, Sí, porque básicamente. todos pertenecemos a estas colonias españolas, bien o mal. Portugal, que perteneció a España en algún momento, que pertenecía al Reino de Galicia y después se independizó, pues también conservaba el mismo fervor, y Portugal pues era quien tenía la colonia del Brasil, donde es una población enorme, donde la mayoría son cristianos. Hablamos de todos los hispanohablantes y también hablamos de Filipinas, que en algún momento pues fue colonia española y donde el fervor por la religión cristiana es bastante grande y se da esta celebración. Claro que sí, mi querido Roy. Mi estimado Roy, vamos ahora al grano de lo que realmente queremos sacar acá a la luz. ¿Qué es cierto o qué mentira es los misterios que acompañan a la Semana Santa? Yo te digo que, en mi opinión, Sí, como parapsicólogo, como angeólogo, como terapeuta en temas espirituales, pues yo te puedo decir que realmente no son ciertos. Y empecemos por algo. No sabemos si esta semana que estamos celebrando pues es la real. realmente coincide con la fecha. Ok. Entonces hay quienes le dan bastante poder a esto, donde dicen es que debo hacer esto en Semana Santa. Ya vamos para allá, no te me adelantes, mi queridísimo amigo Roy. Lo que pasa es que tenemos muchos misterios de la Semana Santa, como que si en Semana Santa dejas de comer, por ejemplo, cierta comida un día a la semana, que supuestamente pasará algo. Si ofreces otra cosa, pasará otra cosa. Entonces vamos ahora a lo que estabas explicando. ¿Qué de cierto también tiene los grandes mitos que hay de que en la Semana Santa se utiliza para hacer unos amuletos especiales, unos rituales especiales o demás cosas de este tipo? Bueno, comenzamos hablando rituales desde lo religioso. Sí, claro que sí. Comencemos por ahí. Se dice, cuando comienza la Semana Santa, aún estamos en Cuaresma, que se refiere a los 40 días y 40 noches que Jesús estuvo en el desierto, y donde nosotros decimos estuvo sin comer. Sí, Recordemos que son muchos textos que han sido transcritos de un idioma a otro y de ese a otro, y hay muchas palabras y muchas expresiones que se modifican. Entonces dice que Jesús no comía, pero hay otras tradiciones donde dicen que sí comía, que el ayuno no es dejar de comer, sino que cuando ayunaban pues se alimentaban de dátiles, de las palmeras, donde se alimentaban de leche. Por ejemplo, en el Islam se dice que el profeta Omar sobrevivió 40 días tomando café, pero no dejando de comer. Y hay personas pues que hacen ayunos bastante fuertes, o los hacían, dejaban de comer durante varios días, y pues ya sabemos que esto puede generar daños claro que sí. en el cuerpo. Hay otros donde dicen que entonces hay que hacer la vigilia, y realmente vigilia es vigilar. De hecho, mi estimado Roy, tengo alguien cercano que pertenece a la iglesia católica y me decía el otro día que muchas veces las personas piensan que la vigilia es dejar de comer, como su tradición lo ha llevado haciendo durante muchos años, dejar de comer carne, que solo podían comer pescado, la mayoría decían eso, o incluso algunos no comían nada de esto. Él me decía, la vigilia realmente no es eso, es dejar de hacer algo que realmente te guste. Es decir, un ejemplo, a ti te gusta mucho escuchar música, los días viernes durante esta cuaresma no voy a escuchar música. Bueno, de hecho, incluso son términos que están bastante desfigurados, porque es que vigilia significa vigilar,
Y cuando se hacía la vigilia, pues realmente era orar toda la noche, estar vigilando, no quería decir dejar de comer algunas cosas. Se mezclaba con el ayuno y como te mencionaba, pues era donde se consumía leche y miel o donde se comía cosas que no eran muy fuertes, frutos secos, por ejemplo, pero que todo eso, pues, de una forma brusca o a las malas, pues intentaron implantárnoslo y pasó lo que ya conocemos. ¿Cierto? Como abogado, por ejemplo, recuerdo mucho un libro que leí en la Universidad en Derecho Penal que se llamaba De los delitos y de las penas, de César Beccaria, un autor italiano, y ahí se contaba una historia, por ejemplo, de un hombre que era muy pobre, que no tenía dinero con qué comprar carne, Sí. y encontró un caballo muerto y pues obviamente vio la oportunidad de comer carne y este hombre fue condenado a muerte por violar esas normas de la vigilia. Sí. Porque recordemos que era un tiempo donde la iglesia pues también ejercía una autoridad administrativa y una autoridad política, entonces se puede decir que ellos también tenían la potestad de condenar a las personas a castigo o a muerte. Entonces hablamos de mitos como esos, como el ayuno, hablamos de mitos como lo es la vigilia. Otro mito, mi estimado Roy, son las velas, Exactamente. que se nos pasaba por alto. El tema de las velas es algo muy arraigado, sobre todo acá en Colombia, porque yo en España no lo he visto tanto, pero acá en Colombia sí lo he visto mucho. El tema de la velación, Sí, exactamente. Entonces, son tradiciones que van pasando de uno a otro, pero cuando vas a buscar el origen, nadie nadie lo sabe. conoce, nadie lo sabe. Y dicen, yo lo hago porque mi abuela me lo enseñó, yo lo hago porque a mi abuela se lo enseñó su mamá, y al final nunca encuentran el origen. De hecho, el otro día tenía una discusión con alguien, bueno, discusión no, estábamos hablando de un tema y teníamos diferentes tipos de puntos de vista. Yo le decía que él, ¿por qué era creyente? Yo creo a mi manera, ¿cierto? Él me decía, no, porque desde niño soy así. Entonces le digo, vos no sos creyente de corazón, sino porque te lo impusieron. Exactamente. Desde niño te dieron ese ejemplo y es lo que seguís, pero realmente no sabes nada del tema. Si le preguntabas alguna cosa, no sabía. Entonces me pareció muy curioso porque realmente él no era creyente por decisión propia, Exactamente. sino Era por por tradición. una tradición, es Lo, correcto. exacto. Entonces, hablamos de la fuerza que se le da a esto. Entonces, hay personas que no tienen el conocimiento, que no tienen entonces la capacidad de discernir porque no poseen ese conocimiento Sí, y de decir creo en esto y creo en aquello, pero porque lo he estudiado. Y entonces es cuando comienzan a decirte es que en la Semana Santa es donde se encuentran las huacas o cuando se encuentran los entierros y hay personas que el jueves y viernes santo es el día que se van a hacer huecos a la mitad de la noche en una finca o a tumbar paredes porque sí. dicen que es el día en que los espíritus le muestran las huacas y eso realmente no es así. Para quienes nos conocen saben que nosotros no estamos de acuerdo con los rituales, que no estamos de acuerdo en darle fuerza a esas cosas, pero que hay personas que se lo dan. Se los voy a contar de esta manera. Pues la brujería, los brujos también le dan fuerza a esto, entonces dicen en la Semana Santa es donde más tengo que trabajar y le cobran Sí. más dinero a las personas porque dicen hay que aprovechar que es Semana Santa y tenemos que hacerlo. Entonces el jueves y el viernes santo es cuando hay más que trabajar y eso realmente no es así. De hecho, mi querido Roy, he escuchado incluso que cuando, pues sabemos que estamos en la vida y todos los días hay difuntos, cuando va a haber un entierro por esta época, eso es carne de cañón porque creo que la parte de brujería y todo esto son buscando hacer de todo en ese entierro. Claro, es verdad, pero es porque le dan fuerza a esto. Voy a contar algo de forma anecdótica. Hay una iglesia, no quiero mencionar dónde ni nada, Sí, pero es una iglesia que supuestamente es de Los Ángeles. sí, claro que sí. Bueno, para quienes no lo saben o para todos los que nos escuchan, pues saben que soy angeólogo, que soy entregado y ferviente seguidor de Los Ángeles, que habrán personas que me conocen en mi práctica y pues dirán si tengo poco o si tengo bastante conocimiento y además del conocimiento pues las habilidades. Y un día estuve en esa iglesia y yo los escuchaba hablar y decían una cantidad de barbaridades que yo decía, se nota que no han tomado el tiempo ni siquiera de estudiar.
No sabían la diferencia entre un canal, entre un medium, entre un mante, no sabían nada de eso. Sí, Cuando los escuché hablando de la Semana Santa y se visten con unos atuendos especiales, sí. no muy bonitos que digamos, y donde cogen a todas las personas que van a esa iglesia y les dicen es cuando pasan las cosas más graves y cuando hay más posesiones porque hay la Semana Santa. Y pues para quienes hemos estudiado y sabemos que la Semana Santa a ciencia cierta no se sabe ni en qué fecha es, pues entonces dudamos del poder de lo que puede haber ahí. Hablaban incluso de sacrificar palomas y sacrificar animales, cosa que no me gusta. Y digo, esta es una iglesia más de esas que simplemente quiere aprovecharse del desconocimiento de otros. No estamos de acuerdo con los rituales, no nos gustan los rituales y no le damos poderes a los rituales. ¿Qué es un ritual para quien no lo sabe? Un ritual es algo que debe hacerse de forma invariable, porque de ello depende sus resultados. Es decir, que si hay un pequeño cambio, pues las cosas no van a funcionar. Eso es un ritual. Las personas que vamos en camino al estado omega o que estamos en el estado omega, pues sabemos que un ritual no es impedimento para hacer lo que tengamos, lo que queramos o lo que debamos hacer. Claro que sí, estos rituales son más cosas que se han arraigado en nuestra cultura y que se dice tener ciertos poderes e incluso hacer algunos milagros, cuando sabemos que realmente no es así. Claro que sí, entonces realmente la Semana Santa se le asignó una fecha para una conmemoración, igual que el nacimiento de Jesús, que es la Natividad, por ejemplo, y que sí es una tradición bonita, pues Sí, es muy bonito. para los que nos gusta, pero creo que no debemos darle tanto poder ni para las cosas buenas ni para las cosas malas. Porque hay personas que por ser Semana Santa entonces se van caminando hasta muchos lugares muy lejos, Una peregrinación que llamamos. donde exactamente, donde entran de rodillas a una iglesia, desde la puerta Sí, hasta el sí. altar. O sea, son cosas que pienso que no deben ser, porque lo mala persona no se va a quitar haciendo ese tipo de cosas, ni las deudas que tenemos con el karma, pues se van a saldar de esa manera. Pero hay otra contraparte, mi estimado Roy, que quizás no lo dijimos. Muchas personas de estos hacen este tipo de cosas, como lo comentaba al principio, personas que hacen una procesión descalzo completas, pero es porque se atribuyen a que ellos pidieron algo y se les cumplió, se les hizo su milagro y es su forma de pagar este milagro. Exactamente, pero es que hay quienes incluso sin haber recibido el milagro Sí, y ya hacen el pago de la promesa es como correcto. forzando A que suceda. a que suceda, Sí, ¿no? es correcto. El que quiera hacer algo, pues que lo haga de corazón y no tiene que ser en la Semana Santa, lo puede hacer cualquier otro Es día. verdad, estamos totalmente de acuerdo, pero sí, sobre todo en la creencia cristiana está muy arraigado esto de hacer un tipo de sacrificio, por llamarlo de alguna manera, para que se les devuelva de otra manera. En la Semana Santa, por ejemplo, se dan las famosas romerías. Sí, claro. ¿Has escuchado esa expresión? Sí, sí. Bueno, una romería es cuando las personas se dirigen a peregrinar a un lugar donde se dice hubo una aparición o donde sucedió un milagro. Generalmente lugares donde hay ermitas. ¿Qué es una ermita? Es como un pequeño templo Es como una iglesia pequeña, como una mini iglesia. que se llamémoslo así. hace en el lugar donde sucedió esto, pero que no es un lugar donde habitualmente se celebran las Eucaristías, sino que solamente se hacen de vez en cuando. Un caso particular, por ejemplo, donde fue la aparición de la Virgen de Fátima. Sí. Entonces se dan estas romerías y a la persona que cuida esos lugares, que son lugares apartados donde normalmente no va la gente, pues se les llama ermitaños, porque viven ahí en la ermita. Sí, de hecho he acudido a un par de ellos. Exactamente, hay lugares que son muy bonitos, de pronto se les atribuye cierto poder o cierta fuerza, pero aquellos que ya estamos inmersos en el mundo de lo espiritual y que ya hemos llegado a profundidad, a muchos temas y a lugares que otros ni siquiera se imaginan, pues nos damos cuenta que no hay que darle tanta fuerza a muchas cosas. Claro que sí, mi estimado Roy. Para concluir te hago una pregunta. ¿Sabes que el domingo fue luna llena? Claro que sí. Eh, Hay muchas personas que se les junta el poder que le atribuyen a la luna llena,
Que ese sí estoy totalmente de acuerdo, mi estimado Roy. Básicamente porque puede mover las mareas, no nos va a influenciar a nosotros que somos totalmente agua. Claro que sí, la luna sí tiene mucha influencia en los cuerpos de agua y pues nosotros estamos hechos en mayor parte de agua. Que haya sido luna llena, digamos que es una de las condiciones que debe reunirse para la fecha en la que se escoge la Semana Es Santa. correctamente, allá iba. Si juntamos el poder que se le atribuye a la luna llena y además todo lo que se le atribuye a la Semana Santa, ¿qué pueden hacer estas personas que siempre están pensando en hacer mal? ¿Hasta Bueno, qué punto pueden llegar? digamos que a veces todo eso está en la mente y cuando en su mente creen que ese poder los apoya, pues ellos se desinhiben y tratan de hacer muchas cosas, pero eso puede pasar en cualquier momento. De hecho, sabemos que esta es una época donde se encuentran muchos tipos de sectas, muchos tipos de rituales donde se sacrifican animales, incluso hasta seres humanos. Eso dentro de los rituales es algo a lo que se le llama rituales de sangre o con testigos Es biológicos. correcto. Cuando hablamos de testigos es lo que se utiliza, como se puede utilizar una prenda, se puede utilizar una vela, pues también se puede utilizar algo biológico como es la sangre o como es un cuerpo. Ya saben que no estamos de acuerdo con los rituales y para aquel que realiza rituales, déjeme decirle que si usted tiene que recurrir a esas cosas, pues usted es de papel higiénico. Sí, es cierto. Mi estimado Roy, yo creo que por hoy no tenemos mucho que más añadir. Muchas gracias a todos nuestros radioyentes por estar acá siempre, a todos nuestros seguidores en YouTube, en Facebook e Instagram. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Roy S. Mira, en YouTube como Plano Paranormal Oficial y el WhatsApp para que dejen todas sus preguntas es el más 57 302 229 9224. Repito, más 57 302 229 9224. Mi estimado Roy, ¿algún mensaje que quieras dejar a todas las personas que nos están escuchando para esta Semana Santa, para que lo disfruten, para que hagan algún tipo de actividad que les pueda surgir un crecimiento para ellos? Bueno, recuerden que ser rezandero no es equivalente a ser espiritual. La espiritualidad se encuentra de muchas formas. No tienen que orar para que los vean, ni tienen que hacerlo a viva voz para que lo escuchen. No, cada quien en su interior sabe lo que está bien, sabe lo que está mal y sabe si lo que está haciendo está dentro de lo correcto. Entonces busquen la espiritualidad. Para ser espirituales pues no necesitamos de ninguna religión. Podemos tener nuestras creencias pero no pertenecer a ninguna institución. Entonces busquen la espiritualidad, preocúpense por ser buenas personas. Antes de terminar, quiero hacer una aclaración. Muchas veces nos han preguntado por qué nos enfocamos tanto en la parte oscura. Está claro que para poder combatir lo malo, tenemos que saber de ello. Por eso nos gusta aprender de esto. Nos gusta estudiar este tema para poder saber cómo nos enfrentamos a ello. Mas no apoyamos esto. Siempre estamos desde la contraparte. Estimado Roy. Que disfrutemos sucesos paranormales no quiere decir que estemos haciendo algo mal, es que es diferente realizar un ritual de sangre o pertenecer a una secta o a simplemente divertirnos con una parálisis del sueño o cuando mueven una silla o cuando se rompen todos los vidrios de una casa. Cada quien busca la adrenalina como le parece. Digamos que somos servidores de la luz y que a veces tenemos que estar inmersos en la oscuridad para poder servir a la luz desde la oscuridad, pero no quiere decir que pertenezcamos a ella. Recuerden que todas nuestras terapias son con ángeles y obviamente con Dios, con Jesús, con la Virgen y con todos los seres de luz. Digamos que hemos tenido encontrones con muchas personas que realmente pues sí son servidores de la oscuridad. No nos importa que se burlen o que se rían de nosotros. Tenemos nuestras creencias, respetamos las de los demás y bueno, en algún momento cada uno de nosotros será metido al molino y ahí nos vamos a dar cuenta quién sale bien y quién no. Con esto concluimos el día de hoy. Una feliz noche a todos nuestros seguidores y a todos nuestros radioyentes. Encantados.